Increíble. Historia. Padre soltero. Regresa billetera y revela sorprendente. Encuentro con una jueza. Felipe, un padre soltero de 35 años, se encontraba en una lucha constante. La vida en Puebla no había sido fácil, pero tras perder su empleo como mecánico, las cosas se tornaron aún más oscuras. Cada mañana, se despertaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Su mirada se posaba en la pequeña Sofía, de 6 años, con su risa melodiosa que encendía una chispa de esperanza en el corazón de Felipe. Ella era su razón para seguir adelante, pero la presión era abrumadora. Tenía que encontrar un trabajo, un medio para proporcionar un futuro, aunque cada día parecía como un laberinto del que no podía escapar. Mientras deambulaba por el mercado local, buscando alguna oportunidad que cambiaría su suerte, su pie tropezó con algo. Al agacharse, sus dedos rozaron una billetera desgastada olvidada en el suelo. En un instante, su mente se debatió entre la tentación de quedarse con ella y sus principios. Creció con la idea de que la honestidad era un valor sagrado, un legado al que no podía renunciar. Sin pensarlo 2 veces, la recogió. Con el corazón palpitante, se dirigió al despacho de la propietaria, la jueza Beatriz. Nunca había imaginado que se encontraría frente a una figura tan respetada. Al entrar, la miró a los ojos y vio algo que nunca esperó: fragilidad. A pesar de su autoridad y éxito, su rostro reflejaba las huellas de una vida llena de luchas, de decisiones difíciles y desafíos que también debió enfrentar. Ser una mujer en su posición no era sencillo. «Gracias por traerme esto», le dijo Beatriz, mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Las palabras resonaron en la mente de Felipe, quien no pudo evitar abrirse. Con una vulnerabilidad que nunca había mostrado a nadie, compartió su vida como padre soltero, las noches sin dormir, y su miedo constante de no ser suficiente. La jueza escuchó, con empatía. Le ofreció un consejo sobre la perseverancia, la educación, y cómo podía marcar la diferencia en la vida de su hija. Sus palabras eran faros en medio de la tormenta, pero también encendieron nuevas dudas en Felipe. Sin embargo, la vida no le daría descanso. La Oficina de Justicia Social comenzó a indagar en su situación económica, y con eso, cada vez más temores asomaban en su mente. Las acusaciones de su incapacidad para criar a Sofía lo invadieron. ¿Era verdad? La angustia lo consumía mientras recordó las miradas recriminatorias de algunos vecinos y familiares, que dudaban de su habilidad como padre. La presión se hacía cada vez más intensa. Después de días de luchar, una opción desesperada se presentó ante él. Un trabajo que iba en contra de todo lo que había creído. La idea de aceptar algo que lo desacreditaría lo llenó de angustia, pero la necesidad de proveer era una sombra que lo oprimía. Sofía lo necesitaba, pero ¿a qué costo? Con la mente en conflicto, Felipe se sintió atrapado entre lo que debía hacer y lo que quería representar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de esta tormenta de emociones, se dio un paso más hacia el abismo. Un enfrentamiento crucial con una representante de la Oficina de Justicia Social lo llevó al límite. La indignación, la tristeza y la desesperación se entremezclaron en su pecho, creando una tormenta devastadora. En ese momento de máxima angustia, una revelación haría temblar las bases de su lucha. Las verdades ocultas de su propia vida, enfrentadas a los secretos de la jueza Beatriz, podían marcar la diferencia en su futuro. Reflexionando sobre todos los estragos que enfrentaba, Felipe sintió que la lucha por Sofía apenas comenzaba. La tensión crecía en la mente de Felipe como una marea incontrolable. Cada vez que veía la sonrisa de Sofía, la cegadora luz de su inocencia contrastaba con la oscuridad de sus pensamientos. Comenzó a cuestionarse si ser un buen padre significaba rendirse, aceptar un trabajo del que siempre había querido distanciarse por sus implicaciones morales. Sería un empleo en la construcción, un campo en el que tendría que lidiar con un ambiente oscuro y propenso a la corrupción, un mundo donde el compromiso era rápidamente sustituido por el silencio y la complicidad. Esa idea lo atormentaba, no solo por sí mismo, sino por Sofía,
quien merecía un padre digno y un ejemplo a seguir. Sin embargo, la angustia económica comenzaba a calar hondo, como las raíces de una planta venenosa. Sus ahorros se esfumaban y el tiempo se convertía en un enemigo en fuga. Cada día que pasaba significaba una nueva facturación, una nueva cuenta por pagar. La victoria personal se sentía lejana e inalcanzable. Al llegar a casa esa noche, la preocupación lo ocupó por completo. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina y observó a Sofía dibujar en la hoja desgastada de papel que había encontrado. Sus colores vibrantes parecían irreales frente a la oscuridad que lo envolvía. La risa de su hija enloquecía su pesar, como una melodía que lo empujaba a renacer. «Merezco ofrecerle lo mejor», pensó. Pero, ¿realmente sabía lo que eso significaba? Recordó las palabras de la jueza Beatriz. La educación es la clave. ¿Acaso había pasado suficiente tiempo buscando opciones que no fuera la desesperación? Una prolongada reflexión lo llevó a pensar en la posibilidad de retomar sus estudios. Nunca había terminado la secundaria, y aunque había trabajado desde temprana edad, la idea de regresar a las aulas se convirtió en un pequeño destello de esperanza en su mente. Tal vez, así podría construir un futuro más sólido. Pero, de inmediato, su mente le presentó la antítesis. Eso requeriría tiempo y atención que ahora sembraban dudas sobre su capacidad como proveedor. Mientras su mente batallaba, decidió que un plan debía tomar forma. Esa misma semana, se inscribió en un curso nocturno. La decisión fue un alivio y una carga a la vez. Se sintió como un niño en su primer día de escuela. Sin embargo, el amor por Sofía lo motivó a desafiar sus propios límites. Este esfuerzo significaría esfuerzo y sacrificio, pero sentía que era el único camino. Los días siguientes fueron una combinación de clases, tareas y largas horas de trabajo en la venta de comida rápida que había encontrado tras aceptar un trabajo en el área de casas intermedias. A medida que sus conocimientos aumentaban, también lo hacían sus inseguridades. Cada nueva lección lo acercaba más a sus metas, pero lo alejaba de su tiempo con Sofía. La angustia de no poder estar presente para ella le pesaba, aunque él sabía que su esfuerzo era necesario. Pero cuando llegaron las nuevas obligaciones de la Oficina de Justicia Social, la presión se intensificó. La mirada crítica de la representante lo atormentó. De nuevo se encontraba ante un juicio personal que lo hacía sentir que, por más que luchara, no sería suficiente. Fue en un miércoles cualquiera, después de otra larga jornada, que una revelación estalló en su mente. El teléfono de su madre, con quien había tenido una relación tensa, sonó. Tenía que responder. Saber que había algo de apoyo en su vida sería un alivio. Pero cuando escuchó su voz, algo en su interior se encendió. ¿Podría aquella comunicación abrir una puerta que siempre se había cerrado? Se dejó llevar por una incertidumbre que lo llenó de valentía. El momento de decidir qué rumbo tomar estaba más cerca que nunca. Tendría que enfrentar no solo su propia falta de preparación, sino una historia familiar que lo había marcado. La transformación personal que buscaba estaba a solo un paso de revelarse, pero ¿era realmente capaz de enfrentar sus demonios internos? Si había encontrado fuerza en su dolor, quizá esta vez podría transformar su vida y la de Sofía. Pero dijera lo que dijera, el momento decisivo estaba por llegar. El día siguiente fue desgastante. Felipe se sintió atrapado entre la presión de estudiar y el malestar constante de su situación financiera. En su camino hacia la escuela, su mente se debatía entre los pensamientos de aquel encuentro con su madre y las inseguridades que lo acechaban. La idea de volver a ella lo aterraba, pero había algo en esa conversación que había despertado en él una chispa de esperanza. Quizás no estaba solo, quizás el camino no era tan oscuro. En clase, las lecciones sobre matemáticas y gramática se mezclaban con su programación mental de ser un mejor padre. Cada ejercicio era un reflejo de sus retos, cada fórmula, una forma de resolver su vida. Pero había un aspecto que lo desestabilizaba. Sabía que pronto tendría que enfrentar a la representante de la Oficina de Justicia Social otra vez. Esa cita lo llenaba de ansiedad. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría defender su nuevo camino frente a la sombra de su pasado? Esa tarde, mientras la ciudad comenzaba a iluminarse con las luces del ocaso, Felipe hizo una búsqueda rápida en su teléfono. Encontró el número de un viejo compañero de la escuela que había sido un gran estudiante y que se había graduado de la universidad. Se preguntó si podría ofrecerle algún consejo sobre cómo retomar sus estudios. Nunca había sido de pedir ayuda, pero había llegado el momento de aceptar que la autosuficiencia a veces fracasaba. Con el corazón latiendo en su pecho, envió el mensaje. Al día siguiente, recibió una respuesta.
Su amigo había pasado por dificultades similares. Se ofreció a reunirse y compartir su experiencia y consejos. Esa conversación, aunque aún distante, se vislumbraba como un rayo de luz en su horizonte gris. Felipe no solo necesitaba apoyo emocional, necesitaba estrategias, métodos para dominar el estudio y las tareas que le parecían abrumadoras. Al menos podría prepararse mejor para enfrentar los retos que se avecinaban. La reunión sucedió 2 días más tarde en una cafetería del barrio. Felipe se sintió un poco nervioso, aún un niño perdido en un lugar conocido pero ajeno. Su amigo lo recibió con una sonrisa, y aunque la charla comenzó ligera, pronto se adentraron en sus luchas. Felipe confesó su miedo a fallar como padre y como estudiante, sus dudas sobre su capacidad para cambiar su futuro, y el impacto que eso tendría en Sofía. Lo que ocurrió en esa conversación fue transformador. Su amigo compartió no solo estrategias de estudio, sino también una reflexión profunda sobre la resiliencia. Las lesiones y los fracasos son solo parte del camino, aseguró. Lo que importa es cómo decides levantarte después. Felipe se sintió más ligero al escuchar esas palabras. Había algo en compartir su carga que lo hizo sentir que la distancia entre su vida actual y la de su hija podía reducirse. Las horas siguieron y comenzaron a trazar un plan conjunto, entre charlas de apoyo y risas sobre anécdotas del pasado. Al despedirse, Felipe sintió que no regresaba a casa solo. En su interior, había un renovado sentido de propósito, aunque aún notaba que esa chispa de valentía podía apagarse en cualquier momento de incertidumbre. Esa misma noche, después de trabajar en su vespertina venta de comida rápida, se sentó en la mesa de la cocina. Sofía dormía en su habitación, ajena a las luchas de su padre. Mientras Felipe repasaba las notas de sus clases, su mente no podía evitar divagar hacia el encuentro inminente con la representante de justicia social. En la próxima cita, tenía que ser claro y firme. No solo quería demostrar que podía ser un buen padre, sino que estaba dispuesto a enfrentar cada desafío que se interpusiera en su camino. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, el miedo y la determinación se agolpaban en su mente. ¿Habría hecho lo suficiente? ¿Sería lo suficientemente fuerte para no dejar que sus demonios ganaran? Justo antes de cerrar los ojos, decidió que no se conformaría con menos. No podía permitírselo. Mientras el sueño empezaba a llevarlo, se dio cuenta de algo. Había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos. A la mañana siguiente, la cita con la representante no iba a ser solo un examen, iba a ser una oportunidad para mostrar no solo su lucha, sino su transformación. Este sería el primer paso real en su camino hacia un nuevo futuro. Al despertar, una idea lo atravesó repentinamente. ¿Y si compartía su historia con otros en situaciones similares? Esa inquietud comenzó a tomar forma. ¿Podría convertirse en un orador motivacional? ¿Alguien que inspirara a otros padres que luchaban por superar sus limitaciones? La belleza de la posibilidad y el sedimento de la valentía comenzaban a entrelazarse. Pero mientras contemplaba esa nueva dirección, otro pensamiento entró en su mente. ¿Y si ese camino lo alejaba de Sofía? La dualidad entre sus aspiraciones y sus responsabilidades presionaba sobre sus hombros. ¿Sería capaz de balancear ambas cosas? La respuesta a esta pregunta estaba a punto de volverse crucial, justo cuando su mundo parecía estar a punto de cambiar nuevamente. La mañana llegó más rápida de lo que Felipe esperaba. El sonido del despertador resonó en la habitación, y, aunque se sentía agotado, un resquicio de determinación iluminaba su ser. Se duchó con agua tibia, un ritual que se había convertido en un momento de meditación para él. Mientras el vapor envolvía el baño, repasó las palabras que su amigo había compartido sobre la resiliencia, cada una resonando con fuerza en su mente. El café burbujeaba en la cocina mientras él revisaba la ropa que había decidido usar, una camisa de botones que había guardado para ocasiones especiales. Esa mañana, la consideraba especial. Vestirse no solo era un acto de higiene personal, sino una declaración de intenciones. Quería transmitir confianza, aunque su corazón palpitara con la misma ansiedad de siempre. Mientras se dirigía a la oficina de justicia social, se detuvo en una panadería para comprar un par de galletas que Sofía había mencionado la noche anterior. El dulce aroma le trajo un leve consuelo. ¿Podía eso simbolizar una pequeña victoria? Se lo preguntó mientras se dejaba absorber por sus pensamientos. ¿Qué tan diferente sería su vida si logré recuperar el control de su futuro y, más importante aún, el de su hija? Al llegar, el vestíbulo tenía una atmósfera pesada, cargada de preocupaciones y angustias. Felipe tomó una respiración profunda.
Allí estaban, tantas vidas representadas en una sala de espera. Se sentó en un rincón mientras aguardaba su turno, observando a otros padres que, como él, esperaban respuestas, quizás por algo tan simple y humano como la necesidad de estabilidad y aceptación. Su nombre fue llamado. El repiqueteo en su pecho se intensificó. Siguiendo los pasos hacia la oficina de la representante, recordó la resolución que había forjado en su interior. No sería un simple testigo. Iba a ser un actor de su vida. La jueza lo recibió con una expresión neutral, pero Felipe decidió no dejarse intimidar. En la conversación, supo que la clave no era justificar su pasado, sino exponer su presente y ambiciones futuras. Comenzó a hablar de su lucha, del esfuerzo que ponía en sus estudios, de cómo estaba forjando un camino no solo para él, sino para Sofía. Cada palabra era como abrir una puerta. Se sentía como un arquitecto de su propio destino. Compartió su experiencia con su viejo amigo, y cómo esos momentos de vulnerabilidad habían prendido la chispa de su transformación. La jueza escuchó atentamente, levantando la mirada de vez en cuando, como si estuviera sondeando la profundidad de sus intenciones. Cuando terminó, sintió que había puesto en la mesa una parte de su alma. La jueza se recargó en su silla, pensativa. Felipe, empezó. Lo que veo aquí es alguien que se niega a rendirse, que elige luchar por su futuro. Felicidades por el camino que estás tomando. Las palabras fueron como un bálsamo para su incertidumbre. Pero, a la vez, Felipe se preguntó si eso era suficiente. La espera se tornó eléctrica al escuchar que la jueza le extendía la oportunidad de mantener la custodia de Sofía, siempre que continuara en el camino del cambio. La sensación de alivio se mezclaba con la presión del compromiso que se estaba gestando. Era un paso hacia adelante, pero Felipe sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría realmente sostener el peso de esas expectativas, de esa nueva vida? Mientras salía del edificio, un torrente de pensamientos lo invadió. Las posibilidades de un futuro más brillante danzaban en su mente, pero también la ilusión de querer compartir su relato. ¿Y si su experiencia podía resonar en otros? Sin embargo, la sombra de la duda apareció de nuevo, el miedo a no ser lo que Sofía necesitaba. ¿Qué pasaría si, en su deseo por ser más, la decepcionaba? Las decisiones que ya había tomado empezaban a tomar forma, pero la claridad era aún esquiva. Un nuevo desafío se presentaba ante él, uno que eventualmente vería como crucial. Era hora de dar vida a su historia en voz alta, pero también de garantizar que nunca tuviera que volver a ser un espectador pasivo de su destino. Mientras se alejaba de la oficina, la emoción burbujeaba en su interior, pero fue interrumpida por una nueva llamada en su teléfono. Una notificación lo llevó a un post interesante sobre una charla motivacional en la ciudad, donde oradores compartían sus historias de superación. ¿Era esa la conexión que estaba buscando? ¿Era el momento de dar el siguiente paso en su propia transformación? Las posibilidades parecían infinitas y aterradoras. ¿Podría ser capaz de dar esa charla y, al mismo tiempo, ser el padre que Sofía necesita? El eco de esas preguntas reverberaba en su mente mientras caminaba, decididamente, hacia lo desconocido. Felipe se sentó en un café pequeño y acogedor, las galletas que había comprado en su mano como un talismán. Cada bocado sabía a incertidumbre y esperanza, y su mente se dispersó entre la idea de la charla motivacional y la realidad de sus responsabilidades. La conferencia no era solo una oportunidad, era un desafío que podría redefinir su camino. Mientras miraba por la ventana, observó a las personas pasar. Cada una de ellas, una historia. ¿Cuántas luchas, cuántas victorias ocultas bajo la superficie? ¿Y qué lo hacía diferente a ellos? La respuesta era abrumadora. El peso de su vida estaba en sus hombros, pero también la posibilidad de transformarse. Tenía que decidir si dejaría que el miedo lo dominara, o si daría ese paso adelante hacia lo desconocido. El teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Sofía. «Papá, ¿cuándo vienes a casa?» La simplicidad y pureza de la pregunta le atravesó el corazón. Era una fuerte recordatoria de su propósito, de su motivación más genuina. «Nos afectará lo que decida hacer», pensó. No podía permitirse fallar. Cortó las galletas en pedazos uniformes, cada uno simbólicamente representando sus objetivos. Uno podría ser su futuro, otro, la relación con Sofía. El siguiente, su historia en la charla. Se dio cuenta de que había comenzado a categorizar su vida, como un arquitecto de sueños, pero aún le quedaba una duda persistente. ¿Estaba a la altura de las expectativas de Sofía?
Tomó una respiración profunda y decidió que no podía dejar que la duda lo paralizara. La charla sería su primer paso hacia la claridad, una plataforma para transformar sus experiencias en algo que inspirara a otros. La idea resonó en él como un mantra. Comenzó a escribir en una servilleta, esquemáticamente, las historias que podría contar, los aprendizajes que había adquirido, las caídas que había superado. Conocer el dolor es necesario para entender la alegría, escribió. La frase fluyó de su pluma, conformando un hilo conductor para su relato. Esto podía ser una oportunidad para modelar su vida no solo como un relato de superación personal, sino como una herramienta de conexión. Quizás otros también pudieran encontrar reflexión e inspiración en su viaje. Cada palabra que escribía ayudaba a despejar su mente, a estructurar sus pensamientos en un camino accesible. Sin embargo, el eco de la incertidumbre persistía. No era un orador profesional. ¿Podría mantener la atención? ¿Despertaría empatía en su audiencia? Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Practicó frente al espejo, ensayando cada historia, cada anécdota. Se concentró en hacer que sonara natural, genuina. Cada vez que mencionaba a Sofía, una oleada de determinación lo envolvía. Lo hacía por ella. Quería construir un futuro donde ninguna sombra del pasado pudiera arrebatarle el presente que soñaba. La mañana de la charla llegó. El nerviosismo lo acompañaba como un viejo amigo, pero decidió actuar como un experto. Al llegar al espacio donde se celebraría el evento, sintió que sus pasos eran más firmes. El auditorio ya estaba lleno de personas, todas buscando conexiones, aprendizajes y motivación. Se colocó en una esquina, observando a la audiencia. La pregunta repetía en su interior: ¿qué pasaría si las palabras que pronuncie resonaran en la vida de alguien más? ¿Y si pudiera ser una luz en la incertidumbre de otros, como había encontrado su propia luz en la oscuridad? Sin embargo, aún había un punto oscuro en su corazón. Frente a esa multitud, había el temor latente de quedar en evidencia. Ser un padre que ha luchado por saber si es lo suficientemente bueno, o si alguna vez se permitirá ser vulnerable ante un grupo. Podía sentir cómo cada mirada podría ser un reflejo de su propia inseguridad. En el momento en que subió al escenario, un torrente de emociones lo invadió. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era solo hablar, era abrir su alma, compartir su historia, y quién sabe, quizás, inspirar a otros a enfrentar sus propios demonios. Pero en ese instante, el eco del pasado lo amenazaba de nuevo. ¿Y si no era suficiente? Un segundo antes de empezar, sintió que la incertidumbre podía ser su aliada. Estaba listo para transformarla en fuerza. El momento de la verdad había llegado. Podría superar la sombra de su miedo y encontrar la voz que lo convertiría en el hombre que siempre ha deseado ser. En el silencio que precedió a su discurso, Felipe se dio cuenta de que el miedo a fracasar no solo lo acompañaba, sino que también le ofrecía una oportunidad para desafiarlo. Con cada latido de su corazón resonando en su pecho, pensó en Sofía, su razón más profunda para estar allí. No era solo un discurso, era su vida, su lucha, sus esperanzas. Cuando finalmente pronunció las primeras palabras, su voz tembló ligeramente, pero a medida que avanzaba en la narración, esa vulnerabilidad se transformó en conexión. Había algo liberador en compartir su historia. Cada anécdota que contaba lo alejaba un poco más de sus inseguridades. Mientras hablaba sobre sus fracasos, sus momentos de duda, pudo ver en las caras de su audiencia un rayo de identificación. Esa reacción comenzó a curar algo dentro de él. El tiempo pasó volando. Para su sorpresa, no había ningún rastro del habitual pánico en su interior. El relato de su viaje como padre soltero se convirtió en un diálogo con el público. Sus palabras fluían con fuerza, resonando con aquellos que estaban buscando su propia luz. Cada instante, cada mirada, era una afirmación de que su historia importaba, que su voz tenía poder. Al concluir su charla, se sintió como si hubiera dejado una parte de sí mismo en el escenario. La gente aplaudía. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Felipe sonrió, no solo por la validación que recibía, sino porque una chispa de transformación lo había invadido. Al bajarse del escenario, esos temores que tanto lo habían angustiado parecían más pequeños, casi irrelevantes. Sin embargo, no fue solo su discurso el que lo había cambiado. Durante la charla, se dio cuenta de que la vulnerabilidad era una fortaleza. Esa revelación lo llevó a pensar en cómo podía traducir esa iluminación en su vida cotidiana. ¿Cómo podría modelar su vida más allá de ese momento en particular?
Se prometió a sí mismo que no dejaría que el miedo lo detuviera nuevamente, que desde ese día se abriría a nuevas experiencias y desafíos, incluso aquellos que hacían temblar su confianza. Unas semanas más tarde, mientras revisaba algunos correos electrónicos, encontró uno de un grupo local que organizaba eventos de coaching personal. Era un anuncio que pedía oradores y que buscaba diversas historias de vida. Sintió que una corriente de interés lo atravesaba. La idea de compartir más de su experiencia, de retarse a sí mismo nuevamente, lo llenó de un entusiasmo que no había reconocido en mucho tiempo. Pero también trajo consigo una sombra de duda. ¿Era realmente el momento adecuado? ¿Estaría preparado para una nueva intervención pública? Las preguntas comenzaron a girar en su mente, pero en lugar de caer en la paralización, tomó un tiempo para reflexionar. Felipe comenzó a escribir de nuevo, esta vez en un diario personal, explorando no solo los logros sino también las emociones que lo aterraban. Con cada página, descubría trozos de su vida que no había podido integrar, los cuales podrían enriquecer aún más las historias que quería contar. Los días pasaron, y su resonancia personal creció. La idea de su participación en el nuevo evento se convirtió en un reto apasionante. A través de la preparación, Felipe se dio cuenta de que cada presentación, cada conversación, era una oportunidad no solo de compartir, sino de seguir evolucionando. Prometió que, sin importar los resultados, podría transformar su voz en un faro, ayudando a otros a encontrar su camino. Pero mientras se aventuraba en esta nueva etapa de autodescubrimiento, una gran pregunta lo acechaba. ¿Estaba listo para enfrentar otras realidades de su pasado, o incluso recibir críticas que podrían sacudir su recién encontrada confianza? La incertidumbre lo desafiaba, recordándole que el verdadero crecimiento provenía de salir de la zona de confort y estar dispuesto a confrontar lo desconocido. Y así, mientras se preparaba para enviar su propuesta, un cambio inesperado lo sorprendió. Un mensaje de Sofía. «Papá, ¿puedes enseñarme a ser fuerte como tú?» Las palabras de su hija encendieron un nuevo fuego en su interior. Era el momento de demostrarle lo que significaba el valor, no solo en las palabras, sino en la acción y en el amor. ¿Podría Felipe desarrollar la fortaleza no solo para su propia vida, sino también para su hija, mientras se preparaba para este nuevo escenario? La historia de su crecimiento apenas comenzaba. El eco de las palabras de Sofía resonaba en la mente de Felipe, convirtiéndose en un mantra que lo empujaba a actuar. Recordó la última vez que había sentido una fuerza tan intensa y pura. El momento en que decidió aceptar su papel como padre soltero. Con cada decisión que tomaba, cada pequeño paso en su vida, estaba construyendo no solo su camino, sino también el de su hija. Era tiempo de materializar esa fortaleza que tanto anhelaba transmitirle. El día de enviar su propuesta al evento de coaching llegó. Se sentó frente a la computadora, el cursor parpadeando en la pantalla, como una metralleta disparando dudas. Pero esta vez, en lugar de paralizarlo, decidió utilizar esas dudas como combustible. Comenzó a escribir, desbordando su esencia en palabras. Su discurso sería un reflejo de su viaje, las lecciones valiosas que había aprendido en el camino, y cómo, a pesar de los desafíos, siempre surgía un rayo de luz. A medida que redactaba, se dio cuenta de algo importante. Aunque temía el rechazo, había algo más profundo que lo mantenía nervioso. El deseo de ser el ejemplo que Sofía necesitaba. Sabía que su crecimiento personal estaba intrínsecamente relacionado con el de ella. De pronto, ese miedo a fracasar se tornó en una oportunidad para actuar. Felipe envió su propuesta, sintiendo que un peso se aligeraba de sus hombros. Había tomado una decisión que, sin duda, marcaría un cambio en su vida. Días más tarde, mientras reflexionaba sobre su próximo gran paso, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era una invitación a una reunión de coaching para los oradores seleccionados. La adrenalina y la ansiedad chocaron dentro de él. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si lo que había escrito no resonaba con el público? Decidió prepararse. Se sumergió en prácticas de respiración. Ensayó su discurso frente al espejo, observándose a través de los ojos de Sofía, buscando lo que la haría sentirse orgullosa. En ese proceso, comenzó a descubrir otra capa de sí mismo. El mentor. La idea de guiar a otros, de ofrecerles herramientas que él había construido con esfuerzo, le brindó una nueva perspectiva de su propio viaje. Durante esa semana, a cada instante de inseguridad, respondía con un ejercicio positivo, información sobre cómo manejar el estrés, técnicas de oratoria y reflexiones sobre la resiliencia. Se visualizaba en el escenario,
no como un padre solitario que aún batallaba en su interior, sino como un modelo a seguir, un faro que podía guiar a otros a través de sus propias tormentas. Sin embargo, cuando llegó el día de la reunión, la nostalgia lo atrapó. Se había preparado tanto, pero no podía evitar pensar en sus fracasos pasados, el miedo a sentirse expuesto una vez más. Así que decidió hacer algo audaz, enviar un mensaje de voz a Sofía. Ha llegado mi momento, y quiero que sepas que no importa el resultado, siempre serás mi razón para luchar. Quiero que estés orgullosa de tu papá. Las palabras, al salir de su boca, lo llenaron de determinación. Esa vulnerabilidad declarada se tornó en un arma poderosa, y su mente se aclaró. Al entrar a la sala de la reunión, notó cada respiración, sintió cada palpitar del corazón ajeno, su temor ahora configurado en algo mucho más grande, la necesidad de conectar. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz aún susurraba dudas. Antes de que pudiera escudarse en ellas, la coordinadora del evento llamó a los participantes al escenario, y un temblor ligero recorrió su cuerpo. Era su turno, su momento de verdad. Mientras se levantaba para hablar, Felipe no podía prever lo que se diría, pero había un pensamiento constante en su mente que lo impulsaba hacia adelante. Sería suficiente enfrentarse a sí mismo y a sus temores, no solo frente a su audiencia, sino también frente a su hija que lo observaba desde cualquier rincón con admiración. Ese pensamiento lo llevó a un nuevo desafío, uno que iba más allá del escenario y de su vida. Como el ciclo continuaba, una nueva revelación apareció. No solo tenía que ser su propio mentor, sino también un ejemplo tangible de lo que significa enfrentar la vida sin importar los obstáculos. Estaba preparado para descubrimientos mucho más profundos sobre sus capacidades, o para defraudar a la persona más importante en su vida. El tiempo lo diría, pero la batalla interna apenas comenzaba. El sonido de su nombre resonó en la sala, y en un instante, el mundo se desvaneció ante Felipe. Su voz, un eco distante, desafió las murmuraciones de la multitud. Avanzó hacia el centro del escenario con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, cada paso resonando con la decisión de ser auténtico. Mientras hablaba, el temor se transformó con cada palabra que pronunciaba. Era consciente de que sus experiencias, esos momentos de lucha y triunfo, podían servir de guía para otros. Recordaba las noches en que se sentaba a llorar, después de un día agotador, o las veces que sentía que el amor que le tenía a Sofía no era suficiente. En ese instante, recordó su promesa, ser el faro que iluminara su camino. Las reacciones del público empezaron a calar en su interior. Algunas caras reflejaban empatía, otras conexión. Felipe se dio cuenta de que su vulnerabilidad no era debilidad, sino un puente hacia la humanidad compartida. La energía del escenario lo envolvió, y comenzó a volar con sus ideas, cada frase cimentada en la verdad de su historia. Al finalizar su discurso, un tumulto de emociones lo atravesó, como si cada sentimiento reprimido se liberara en un instante. La ovación fue como un torrente, lo que reforzó el mensaje interno de que confrontar sus miedos era el camino hacia el crecimiento, no solo personal, sino también como padre. En ese momento, sintió que no solo había hablado por él, sino en nombre de todos aquellos que en algún momento se sintieron incapaces. Los días posteriores fueron una espiral ascendente. Posteo tras posteo en redes sociales lo llenaban de mensajes positivos, y su inseguridad inicial se transformó en una ferviente certeza. Había encontrado su voz. Cada agradecimiento, cada historia compartida de superación por parte de los oyentes, cimentaba su nuevo propósito. La idea de compartir su trayectoria personal y construir un entorno de apoyo resonaba con más fuerza que nunca. Sin embargo, este éxito también trajo consigo nuevas dudas. La reflexión empezó a invadir su mente. ¿Sería capaz de sostener este impulso? ¿Podría mantenerse fiel a lo que había comenzado? La posibilidad de fallar se cernía sobre su conciencia como una sombra persistente, aunque decidía abrazar el desafío con determinación. En lugar de retirarse, Felipe comenzó a diseñar un plan. Quería establecer un grupo de apoyo para padres solteros, un espacio donde pudieran compartir, aprender y motivarse entre sí. Con ese objetivo en mente, Felipe comenzó a investigar, a conectarse con expertos en desarrollo personal y grupos comunitarios. Cada conversación lo empoderaba, y sus habilidades como mentor seguían evolucionando. La transformación era palpable, pero sin duda el reto mayor sería captar la atención de aquellos que más lo necesitaban. Un día, mientras organizaba sus notas para una próxima reunión,
Un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era de una jueza local, quien había estado presente en su discurso. Ella deseaba reunirse con él, y no solo por interés profesional. Le gustaría discutir la posibilidad de colaborar en un programa para padres en situaciones vulnerables. La sorpresa y el temor en el pitido de su teléfono lo dejaron en un estado suspendido. Era una oportunidad grandiosa, pero también conllevaba una duda abrumadora. ¿Estaría preparado para este nuevo desafío? ¿Y qué implicaciones tendría en su papel como padre? Con el corazón latiendo rápidamente, Felipe miró por la ventana, sintiéndose en el umbral de algo monumental. Este encuentro podría representarle no solo un avance en su vida profesional, sino también una prueba de su responsabilidad ante Sofía. El momento de la verdad estaba cerca, y se preguntaba si realmente podría convertirse en ese líder del que siempre había soñado ser. Felipe respiró hondo antes de dar un paso hacia la vida que siempre había imaginado. Las semanas que seguían a su discurso estuvieron marcadas por una mezcla de emoción y ansiedad. Pasaba horas en el café de la esquina, rodeado de notas y libros sobre liderazgo y desarrollo personal, inmerso en su deseo de convertirse en una figura que inspirara. Sin embargo, a medida que sus aspiraciones crecían, también lo hacían sus inseguridades. La inminente reunión con la jueza ocupaba su mente como un eco persistente. Se preguntaba qué esperar. ¿Tendría él lo que necesitaba para convertirse en un verdadero agente de cambio? Sus pensamientos se tornaron tumultuosos. No solo se trataba de un proyecto, sino de ser un modelo a seguir, no solo para otros padres, sino también para Sofía. Se miró en el reflejo del cristal del café, y sintió que había un fuego encendido en su interior. Era momento de actuar. En su preparación para la reunión, empezó a definir cuál sería su propuesta, un programa que no solo ofreciera apoyo emocional, sino que también proporcionara recursos prácticos como clases de educación financiera y estrategias de crianza. ¿Por qué? ¿Quién decía que ayudarse mutuamente no podría ser estructurado, casi como una escuela para padres? Felipe comenzó a esbozar un enfoque práctico que podría enganchar a otros, consciente de que muchos, al igual que él, podrían estar buscando algo más que solo un espacio de desahogo. Con cada palabra escrita, su confianza comenzó a, lentamente, desplazar sus dudas. Se visualizaba en la reunión, argumentando y defendiendo con pasión su propuesta ante la jueza. La posibilidad de embaucar a otros en su sueño se convertía en una realidad palpable, y esto lo llenaba de energía. El día de la reunión llegó envuelto en una atmósfera de tensión y expectativa. Felipe se encontró sentado en una oficina que irradiaba autoridad, las paredes repletas de diplomas y premios, productos de una trayectoria profesional notable. La jueza, con una presencia decidida pero amable, le dio la bienvenida. Felipe, en lugar de dejarse intimidar, se presentó con aplomo. Comenzó a hablar sobre sus experiencias, la conexión con su propia paternidad, y cómo esas vivencias lo habían llevado a querer marcar la diferencia. Cada palabra que pronunciaba parecía empoderarlo, transformando su nerviosismo en determinación. La jueza lo escuchó atentamente, asintiendo con cada propuesta que ofrecía. Sin embargo, en medio de esa vorágine de ideas, una pregunta se hizo evidente, como un mantra. ¿Qué sucedería si todo esto fallaba? Felipe, al igual que cualquier ser humano, albergaba en su pecho el temor al fracaso. A pesar de la brillantez de su presentación, el dilema de su propia capacidad seguía rociándolo con dudas. Pero en lugar de dejar que ese miedo lo paralizara, eligió confrontarlo, aceptar que el resultado podría no ser el que esperaba. Al finalizar la reunión, la jueza se mostró intrigada. Dijo que su propuesta era válida y que había un espacio en su agenda para considerar con seriedad lo que Felipe había presentado. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando ella expresó: «Esto podría cambiar la vida de muchos, pero ¿realmente quieres hacerlo?». Esa pregunta lo atrapó. Felipe sintió que el peso de la decisión lo invadía como una ola. La implicación de liderar un programa le parecía monumental, y en un abrir y cerrar de ojos, se vio no solo construyendo un legado para otros, sino también enfrentando las más profundas inseguridades como padre. La evasión sería fácil, pero él no iba a ceder a la tentación. Al salir de la reunión, una mezcla de adrenalina y ansiedad circulaba por su cuerpo. Eso era solo el principio, un peldaño más en su camino. El día siguiente sería crucial. Era el momento de tomar las riendas de su destino, no solo como mentor, sino como un padre que puede, finalmente, dar un paso firme hacia el futuro de Sofía. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre la decisión, un nuevo mensaje resonó en su teléfono.
Era de un viejo compañero de la universidad, un amigo con quien había perdido contacto. Las palabras simples en la pantalla lo dejaron estupefacto. Felipe, necesito hablar contigo. Hay algo importante que debes saber. Ahora sentía que la vida le hacía otra oferta inesperada, arrastrándolo hacia un camino cuya dirección apenas comenzaba a comprender. Felipe se encontraba en una encrucijada de emociones y decisiones. La jornada que se avecinaba era crucial no solo para él, sino también para Sofía. Tras su reciente reunión con la jueza, dejó atrás su viejo miedo y abrazó la posibilidad de convertirse en un mentor para otros padres. Pero en medio de su transformación personal y profesional, un mensaje de un viejo amigo lo había sorprendido. Hay algo importante que debes saber. El eco de esas palabras resonaba en su mente mientras se preparaba para el nuevo desafío. La decisión de liderar un programa de apoyo para padres solteros se había convertido en la luz que lo guiaba. Felipe estaba decidido a construir un espacio donde las experiencias vividas pudieran traducirse en aprendizaje colectivo. Se sentía más fuerte que nunca, impulsado por la idea de que su viaje podría inspirar a otros a enfrentar sus propias batallas. En su pecho resonaba un nuevo impulso. Quería demostrarle a Sofía que era posible levantarse tras las caídas. Decidido a no dejarse llevar por la ansiedad, comenzó a esbozar un plan detallado junto a la jueza. El programa incluiría talleres sobre resiliencia, educación financiera y técnicas de crianza. Las palabras fluyeron con facilidad mientras compartía su visión, y la jueza, impresionada por su pasión, se comprometió a colaborar en su desarrollo. Sin embargo, la sombra de aquel mensaje persistía. Después de la reunión, Felipe finalmente decidió responder a su amigo. El encuentro fue revelador. Su compañero había pasado por un proceso similar de superación en su vida personal, y ahora deseaba compartir cómo su historia había tomado un rumbo inesperado. Mientras escuchaba, Felipe comprendió que todos llevamos una carga. Cada historia de lucha tiene su valor, y cada pequeño paso es un triunfo en sí mismo. Esa tarde, mientras conducía hacia casa, la idea de crear un espacio donde cada padre, al igual que él, pudiera sentirse acompañado, se afianzaba en su mente. Sería un lugar donde las emociones podrían ser compartidas, y donde el apoyo mutuo sería la clave. La conexión a través de experiencias podría ser el hito que cambiaría la realidad de muchos. Al llegar a casa, se sentó en la mesa y miró a Sofía. Ella estaba concentrada en sus dibujos, y, al mirarla, sintió una oleada de orgullo. Era su razón de ser, el motivo detrás de cada decisión. Felipe comenzó a hablarle sobre lo que estaba creando, entrelazando su visión con ejemplos de la vida real. Mientras le contaba sobre los talleres y cómo deseaba empoderar a otros padres, sus ojos brillaron con admiración. «Papá, eso suena increíble. ¿Podré ir contigo?», preguntó Sofía. Su fe en él lo llenó de energía. Era el momento de empoderar a su hija, de enseñarle que con el tiempo y esfuerzo, la superación personal es posible. Desde esa interacción, Felipe se dio cuenta de que no solo quería forjar su futuro, sino que deseaba inculcar en ella los valores de la resiliencia y la perseverancia. A medida que avanzaba en la organización del programa, el mensaje de su amigo pasó a ser un recordatorio de que, aunque las historias de cada uno son diferentes, el objetivo es el mismo: crecer, aprender y levantarse tras las caídas. Cada taller que proponía era un nuevo ladrillo en los cimientos de un conjunto de herramientas que otros podrían usar para enfrentarse a la vida. El día del lanzamiento del programa llegó, y con él una marea de emociones. El espacio estaba lleno de padres que llevaban consigo historias de lucha y resiliencia. Felipe, al ver tantas caras comprometidas, sintió que su propósito se reafirmaba. En el escenario, se acordó de cada paso que había dado hasta ese momento y de cómo cada experiencia había nutrido su crecimiento. Al hablarles, relató sus vivencias, no como un orador experto, sino como un igual. Con cada palabra, fue creando conexiones, estableciendo vínculos que desterraban el aislamiento que tantos experimentaban. La liberación de compartir su experiencia resonó en el aire, y en ese instante sintió que había logrado todo lo que se había propuesto. Al finalizar la jornada, el ambiente se llenó de aplausos y agradecimientos. Felipe miró a su alrededor y se dio cuenta de que quien había comenzado como un padre soltero, luchando por su hija, estaba ahora contribuyendo a cambiar vidas. El programa no solo lo había empoderado a él, sino que estaba brindando a otros la oportunidad de un nuevo comienzo. Cuando terminó la reunión, un par de padres se acercaron a él y lo abrazaron, agradeciéndole por el espacio que había creado.
Esa validación fue como un bálsamo para su alma. En lo más profundo de su ser, entendió que no solo había logrado un propósito profesional, sino que había cultivado algo mucho más significativo: la capacidad de inspirar a otros a buscar su camino y a hacer lo mismo por sus seres queridos. Mirando a Sofía, quien lo esperaba con una sonrisa, Felipe sintió una confianza renovada. Había llegado el momento de ser el padre que siempre quiso ser. Más que un simple sustento, sería un ejemplo. Cada paso que dio, desde su primer encuentro con la jueza hasta su ambición de ayudar a otros, había tejido un legado poderoso en su vida y en la de su hija. Felipe había conquistado el miedo, abrazado la vulnerabilidad y, sobre todo, se había convertido en el hombre que siempre deseó ser, no solo para sí mismo, sino también para Sofía. Llegó el momento de mirar hacia adelante, con la certeza de que, a pesar de los desafíos que surgirían, siempre seguiría luchando por un futuro donde tanto él como su hija pudieran brillar. Este nuevo capítulo en su vida estaba lleno de posibilidades y oportunidades, y estaba listo para enfrentarlo con la valentía que había cultivado. Ahora, audiencia, no dejen que estas historias se pierdan en el silencio. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir compartiendo esta misión de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y encontrar la motivación en sus propias vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias.